camino vamos a hablar acerca de los beneficios terapéuticos de las microdosis. ¿Qué es la microdosis? Como la palabra lo indica, son dosis muy chiquitas. Están relacionadas con el método homeopático, ya que la homeopatía utiliza dosis muy pequeñitas para generar beneficios terapéuticos muchas veces mayores a la medicina que conocemos como medicina moderna o medicina química. Esas micropartículas están tan altamente energizadas que proveen energía a nuestras células sin necesidad de las altas dosis tóxicas con efectos colaterales a las que estamos habituados. Muchas veces los pacientes ya vienen tratados con dosis de medicina moderna, de medicina química, altas dosis de corticoides, altas dosis de antiinflamatorios, altas dosis de medicamentos para el colesterol, altas dosis de medicamentos para el asma bronquial, y empezamos a bajarlas lentamente en función de utilizar muchas veces la misma sustancia alopática o moderna bajo el método homeopático. Significa que empezamos a bajar las necesidades de altas dosis de corticoides o de altas dosis de antiasmáticos o de altas dosis de medicamentos para el colesterol en función de que homeopatizamos ese medicamento. Y estos son beneficios enormes que vamos viendo en la práctica diaria de la clínica que estamos realizando con los distintos pacientes. Pacientes que venían a partir de una enfermedad autoinmune, como puede ser un lupus eritematoso, tomando altas cantidades de cortisona, se va bajando lentamente la cantidad en función de la microdosis y del método homeopático. Pacientes diabéticos que venían con tratamientos de altas dosis de hipoglucemiantes orales, empiezan a bajar la cantidad, la demanda en función de que vamos homeopatizando esa misma medicación, es decir, llevada al terreno homeopático, bajamos la cantidad de dosis y la persona va recuperando su fuerza vital. Y en muchas otras dolencias o enfermedades vamos teniendo resultados muy exitosos con las microdosis homeopáticas. Te lo propongo para que lo pienses, para que lo consultes, para que me envíes tus dudas a través del correo electrónico, de los medios radiales, de este mismo medio televisivo, y estoy a tu entera disposición para satisfacer tus dudas. Gracias por seguir estando en el otro camino. Bueno, acá nos manda un mail Margarita y nos está comentando: desde que adopté el método Deviosan de alcalinidad, he superado mis problemas crónicos de diarreas del colon irritable. Bueno, gracias por el llamado porque nos incentiva. Como este hay muchos llamados de muchos seres que no vienen a la consulta y que empezaron a adoptar el método de alcalinidad Deviosan. ¿En qué consiste? En modificar el pH. Cuando hay un colon irritable, ese colon comienza a manifestarse en forma de constipación, de diarreas, de alteraciones de la mucosa, de la barrera mucosa defensiva, y con eso se va incrementando cada vez más la situación a partir del descenso del pH. Cuando adoptamos el método Deviosan, cambiamos la alimentación de una alimentación antinatural, pasamos a una alimentación natural, es decir, con más fibras, con más celulosa, con más frutas, con más verduras de estación, con mayor incorporación de cereales integrales, y cambiamos las bebidas que bebemos. Es decir, incorporamos lo que yo llamo el agua alcalinizada. ¿Qué significa esto? En 1,5 litros de agua, con un filtro que tengas bueno en tu casa, le incorporás 2 limones exprimidos a la mañana, y a eso una cucharadita de las de té de bicarbonato de sodio. Cerrás la botella de rosca y comenzás a agitarla y bebés de esa agua durante todo el día, y así todos los días. Con eso empezamos a mejorar mucho la alcalinidad, y en este caso, que es tan contundente, se fue corrigiendo el colon irritable. Hacé la prueba, comprobalo vos mismo y después mandame tus mensajes. Gracias por compartir el otro camino.
La antroposofía es la ciencia espiritual, es decir, el conocimiento de los planos espirituales, fundada por Rudolf Steiner, que fue uno de los pioneros en esta época, en una época moderna, en la investigación acerca de la conexión de los planos sutiles, ya sea el plano mental, nuestros sentimientos y nuestras fuerzas físicas. Él ideó una ciencia que en este momento va teniendo cada vez más auge en función de esta conexión mente-cuerpo. Integrar una estructura que relaciona nuestros pensamientos, es decir, toda esta corriente que muchas veces no podemos manejar de pensamientos y pensamientos, los conecta con nuestras emociones, es decir, con nuestros sentimientos, y a partir de ahí los conecta también con la voluntad, es decir, la capacidad que tenemos de generar cosas, de tener acciones, de generar acciones que nos gusten, cosas que deseamos verdaderamente. Y hoy tenemos un divorcio entre los pensamientos, los sentimientos y las acciones. Vemos que los pensamientos van por un lado, nuestras emociones corren por otro lado y nuestras acciones se ven impedidas de satisfacerse y la voluntad está como agotada, está como cansada y vemos muchas enfermedades ligadas a esa falta de fuerza, a esa falta de voluntad. Enfermedades que están ligadas como la depresión, como el insomnio, como el estrés, como las cefaleas, como la fatiga crónica, como la diabetes, como el colesterol alto, que están expresando de esa manera algo que ya fue visto por Rudolf Steiner desde la antroposofía, esta dificultad de conexión mente-cuerpo entre los pensamientos, las emociones y nuestras acciones volitivas. Hoy tenemos que recuperar esa capacidad de fortalecer nuestra voluntad, ese agotamiento de la voluntad a partir del método antroposófico, que utiliza pequeñas cantidades de elementos materiales, algunas sustancias minerales, sustancias del reino vegetal, algunas inclusive toxinas de algunas sustancias provenientes de la naturaleza, para generar a partir de ahí medicamentos exitosos que vayan curando el hígado, que vayan sanando los riñones, que vayan revitalizando el sistema nervioso, que vayan corrigiendo trastornos autoinmunes y corrigiendo desbalance del sistema inmunitario, trabajando en función de prevenir el cáncer y de abordar el cáncer desde otra perspectiva, permitiendo que el paciente con cáncer pueda generar él mismo las defensas naturales que sean provechosas para destruir células oncológicas. Un campo vasto, un campo profundo, un campo pionero y capaz de prometer mucha mayor investigación y avance dentro de esta ciencia que aún está en sus comienzos. Te propongo que lo pienses, que lo analices, que lo incorpores desde el otro camino como una nueva mirada terapéutica y después nos comuniques tus ideas y lo que piensas respecto del tema. Gracias por estar en el otro camino. La prematuridad gobierna hoy nuestras vidas. Es decir, en lugar de crear cuerpos de conciencia, seguimos en estados pasivos. Entonces, quienes generan el cuerpo de conciencia nuestro son los demás. Y a los demás pueden ser los educadores, los gobernadores, los políticos, los economistas, los teólogos, los religiosos. Ellos generan nuestro cuerpo de conciencia. Entonces vivimos en una base de cuerpos de creencia que no tienen nada que ver con mi existir, en el cual yo no me estoy autodescubriendo, en el cual sigo participando pasivamente de un catecismo que le pertenece a otro y no a mí. Y estamos casi en un camino de la secta. ¿Cuál es el camino de la secta? El camino donde no se promueve la generación de autoconciencia, sino que se promueve el camino inverso, el de síganme, que hemos tenido acá. Personajes de ese estilo. Y seguimos teniendo ese tipo de personajes, en función de que seguimos pasivamente a la construcción de conciencia de los demás.
pensamos que somos seres que necesitan construirnos la conciencia a los demás. Entonces no participamos en esa construcción. Entonces lo primero que tenemos que hacer es generar una coraza protectora del mundo. Decimos, el mundo es peligroso. Fíjense que el bebé cuando nace, lo primero que se le ocurre en su inocencia, ¿qué es decir? El mundo es bello. Entonces aparece un estado de felicidad en el bebé, hasta que se quema con el sol. Después llora, ¿no? Es decir, a medida que vamos creciendo un poquito más, decimos, el mundo es peligroso, ojo, vamos a empezar a crear corazas protectoras, cuerpo de conciencia, corazas protectoras para que el mundo no me agreda, para que yo no sea agredido en el transitar, en el recorrido por este mundo. Empezamos a crear corazas protectoras. Entonces, la conciencia, este fenómeno de la conciencia, este fenómeno de la percepción, es un fenómeno que requiere una maduración, que nos exige una maduración posterior a la época del nacimiento, posterior al nacer. Estamos construyendo esa coraza en función de lo que percibimos del exterior. Es decir, yo tengo material interno, material almático, podríamos decir, material psíquico, que es un material sutil, pero es un material al fin. El material psíquico lo podemos comparar como la arena, y el material físico, material, lo podemos comparar como el cemento, por darle una comparación grosera. La arena y el cemento, algo más sutil, algo más fino y algo más grosero. Entonces, yo necesito formar una coraza protectora del mundo con material espiritual, almático, con material sutil, con